¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás, José? Linda mañana hoy. Hermosa mañana, como diría alguno por ahí. Sí, por suerte había empezado frío, pero fue mejorando, digamos. ¿Cómo andan tus cosas? Bien. Episodio 31. 31. Bueno. ¿Tenés alguna idea? He trabajado mucho esta semana, ha sido una semana ardua. Y bueno, podríamos hablar de trabajo, de obreros, de un día, Ya habíamos hecho un programa un sobre... capítulo con cultura obrera, Ujú. pero no está mal. ¿Sabes qué estaría bueno? A ver. Jugar con escenas de esa cultura obrera. O sea, como una especie de micro mirada sobre la vida del obrero, un día del obrero. Construyamos algo, vamos a pensar en un obrero. Ujú. José, o Juan, o Pedro. Pedro, ¿te gusta? Pedro, dale. Pedro. Lo situamos en La Matanza, década de 70, 80, antes de la llegada de Menem, de la desindustrialización, ¿no? Antes de los 90. Bien, y tratemos de pensar cómo haría o cómo sería un día de este Pedro siendo un obrero X, metalúrgico o en determinado lugar. Automotriz. Automotriz o textil, Estamos hablando de fábricas que estaban en La Matanza, ¿no? que estaban en La Matanza. Bueno, pensemos cómo era un día en la vida de este Pedro siendo obrero en la Matanza. Que tiene que ver con lo histórico, pero también tiene que ver con la imaginación histórica, ¿no? Sí, sí, y con un contexto social que en muchos casos, en la actualidad, ya ha entrado el siglo XXI, es completamente desconocido, ¿no? Una forma de vivir, unos ritmos, un tiempo que tal vez no tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos hoy, ¿no? Déjame narrar así, Dale. más fantasía que datos históricos. Me lo imagino a Pedro afeitándose, 5 de la mañana, el espejito redondo, colgado en un árbol, en un baño, ¿sí? La maquinita de afeitar La maquinita de afeitar, con su hojita. mate y lata, ¿no? Que nosotros somos históricos, no existe más mate de lata, ¿sí? Prende la radio, ¿no? Prende la radio. Escucha la radio. Radios icónicas en esa época, ¿no? Rivadavia. Bien, y no se permite la ida desesperada. Se levanta una hora antes. A ver, desayuna. Bien. Va hasta la parada del colectivo. No va solo, ¿no? No, van otros Van otros. también a la parada del colectivo. Bien. ¿Qué charlaría? Charlarían, ¿no? Irían en silencio. Seguramente yo me imagino que a esa parada irían docentes, otros obreros, ¿no? A tomar ese colectivo. Imagínate una fábrica, 5.000 obreros que se movilizan de determinados barrios. Fútbol seguro. Claro, si estamos en los primeros días de la semana ya hablando del partido, de los partidos que fue el fin de semana, ya algunos acercándose en la parada o cuando bajan del colectivo a un puesto de diario, ¿no? Comprar el diario. Comprar el diario De rigor. casi un ritual, ¿no? De rigor. Casi un ritual. Bien, por varias cuestiones. Información futbolística, información política, ver la quinela, Las carreras. las carreras. Las carreras, aclaramos, ¿no? Las carreras de caballo, que para la época seguían siendo importantes, ¿no? Tal vez como en la década del 30, del 40 del siglo XX, pero seguían teniendo importancia dentro del diario y muchos seguían las carreras, ¿no? Tenía que ver con la cultura de ese momento, ¿no? Segunda cuestión. Hace un montón, che, que no vamos a tomar un café en ningún lado, ¿no? Porque es inaccesible. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Cafetero con el termo, te podías tomar con una factura, todo eso. O si no, la previa antes de entrar a una fábrica, un bar. Café que no es el mismo café que tomamos en el bar, el del cafetero. No estamos diciendo ni que es mejor ni que es peor, pero seguro que es diferente. Tiene un toque, tiene algo diferente que tomar un café en la calle implicaba un sabor, una sensación completamente diferente y para nada desagradable, al contrario. Quien tomaba un café en la calle tenía ciertos placeres que no se los podía dar en un bar o en tu propia casa. Era otra cosa, ¿no? El cafetero que ya venía con su indumentaria también. Ya tenemos ahí otro, ¿no? El desarrollo de otro programa de dos tipos que narran de La Matanza, ¿no? Porque era toda una institución, el cafetero. Era toda una institución junto con el diariero, junto con el tipo que tenía un café, un negocio de café, porque era el lugar, no comprabas el diario, pero el tipo te prestaba el diario para leer. Claro.
¿Sí? Mm. Bien. Entonces pensá, salió de la casa, los viajes colgados. Los viajes sí, no había servicio que alcanzara, ¿no? A ver, Sí. gente, no había... Algunos en colectivo, otros en tren, pero O la bicicleta también. Era muy común mm, ir en si no era un bicicleta, trayecto muy largo, en bicicleta. o en las buenas épocas de los 70, el tipo iba a laburar con el fitito con el Renault 4 Que el gasto de combustible era ínfimo de un Fiat o un 600, Citroën. menos todavía. A ver, estamos hablando de un obrero calificado, tenía acceso a eso. Mm. Cosas que se extrañan, la sirena de ingreso a la fábrica. Que te marcaban los ritmos, si vos vivías cerca de una fábrica, te decían cuándo era el mediodía, cuándo era el descanso. Sí, que te llevaba, que no tenías necesidad ni de tener un reloj, ¿no? Esos tiempos eran marcados por la fábrica, tanto de entrada como de salida, y marcaba tiempos también en el barrio, ¿no? Porque, bueno, la entrada de los obreros implicaba que, bueno, se acabó el momento del bar, el bar va a tener menos ya clientes porque los obreros ya entraron, pero cuando está la sirena de salida, esos bares van a empezar a funcionar nuevamente, y no solamente los bares, sino todo ese ecosistema de comercio, unas cuantas cuadras a la redonda de esas fábricas, ¿no? Que en la actualidad eso no lo vemos ni en un pequeño porcentaje. Vos comentabas el tema de los diarios. ¿Qué diario también se leía? ¿No? El obrero no leía el mismo diario que tal vez leía. Clarín no existía en un ¿Y cuál era el diario que estaba dando vuelta? Crónica. Crónica era el diario, ¿no? Después ya en la década del 80-90, popular, ¿no? Pero Crónica va a ser el gran diario que masivamente. Y no va a haber solamente una edición de Crónica, ¿no? Va a haber varias. La quinta y la sexta. Uno salía a la tarde y otro era la mañana. A la mañana. O sea que constantemente la tirada de ese diario era impresionante y sobre todo tenía que ver con la clase obrera, ¿no? Vos decías, en algunos bares se prestaban los diarios, pero mayormente el obrero tenía el diario, ¿no? Tenía el diario. Era una forma de, no solamente de conocer noticias, sino tenía que ver con su propia vestimenta. Iba con el diario, ¿no? Llevaba el Sí, diario. no solamente eso, sino que había consumos también de otros tipos de revistas. Ajá. A Irisol, el que le gustaba pescar, el gráfico, marcado, El que TV Guía. TV Guía, a ver, esos tipos de consumos. Pero bueno, vamos de nuevo, fábrica. Sirena, marcado de tarjeta, todo un tema. Mm. Hasta se truchaba el marcado de tarjeta cuando vos Ah. llegabas tarde, con el boleto. No, mira vos. A ver, estamos hablando de máquinas no electrónicas, sino que Ujú. mecánicas. Vos ponías y te pegaba, era el sello que había, ¿no? Entonces vos muchas veces lo que podías hacer era, agarrabas el boleto Ujú. y le ponías el número de boleto borrado. Quedaba medio borrado, pero bueno, el horario de ingreso era válido. Claro. El tipo se cambiaba en un lugar, en un vestuario, iba a su puesto de trabajo. No entremos las 12 horas, 8 horas, digamos. Lo clásico era 8 horas. Si quería juntar unos mangos, horas extras que le rendían para comprar cosas, para ir de vacaciones. O sea, lo que vos estás marcando acá, que en esa década del 70 y del 80 estaba muy clara y existía la categoría ahorro. Exactamente. ¿Mm? ¿Sí? Es casi un concepto ¿Qué desconocido. sé yo? El hijo de obrero tenía acceso a la libreta de ahorro en un correo. Depositabas, pegabas una estampilla y ibas ahorrando. No estamos diciendo que no había explotación. Ujú. Estamos diciendo que había una cuestión más equitativa en el reparto de la guita. A ver, hago horas extras no para comprar comida, sino para qué? Para tratar de dar un gusto, progresos o lo que sea. Entonces podríamos señalar que el obrero tenía ya resuelto ciertas cuestiones, por ejemplo, el alimento, Las necesidades básicas. estarían resueltas y se iba un poco más allá, ¿no? El tema del ahorro. Sí, y también pensá que tiene que ver con lo que vos estás, creo que me querés llevar hasta este lado. Termina la jornada laboral, una sirena, una marcada de tarjeta. Ujú. Era impresionante ver portones de la Textil Oeste, de así, de Santa Rosa, de la Volkswagen. Imagínate 5.000 obreros saliendo por un portón. Bicicleta, colectivo, nuevos consumos en un bar. Ujú. Pero también algo interesante. Imagínate un tipo que entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Tenía algo que nosotros adolecemos como laburantes. Tenía tiempo. Tenía tiempo para él y para su familia. Es decir, iba y se construía su casa. ¿Sí? Pero no la construía solo, la construía con un grupo de vecinos. ¿Sí?
cargar una losa era común que se dieran una mano entre todos los vecinos. Pero tenía tiempo para ir a la sociedad de fomento o tenía tiempo para juntarse en un bar con amigos para charlar. Y tenía tiempo también, para los que la mayoría tenían un terreno, un pequeño terreno, para tener una quinta o tener algunos animales, qué sé yo, algunas gallinas. O sea, tenía tiempo para no solamente ese contacto fabril, diario, sino también un contacto con la tierra, un contacto con lo telúrico, ese juego entre lo que antes era ¿no? la industria y el campo. Él lo vivía en un solo día, ¿no? Para él. Sí, y no solamente eso, muchas veces en todos los episodios atraviesa la idea de participación política, no de participación política partidaria. Uh-huh. La sociedad de fomento en estos barrios obreros eran importantes. Como espacio a construir, como espacio para tener un baile, un cumpleaños de 15, para ir a tomar un café, a tomar un vino, a jugar al truco, pero también para lograr mejoras en el barrio. A ver, la idea no era que el Estado venga a asfaltarme, nosotros vamos a movilizarnos para tener nuestro asfalto. Nosotros vamos a movilizarnos si queremos tener ¿qué cosa? Nuestras veredas, que no existe eso. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos que organizarnos para que venga el gas a determinado lugar. Tenemos que solicitar que la línea de colectivo llegue hasta dónde, hasta determinado lugar. Digamos, había una idea de comunidad. Claro. Que se expresaba en diferentes vertientes políticas, pero también en un accionar diario. Sí, y la sociedad de fomento era una especie de gran parlante, ¿no? De la voz de la comunidad que estaba ahí centralizado en ese lugar y donde más allá de las posturas políticas de cada uno de los vecinos, muchos de ellos participaban en la sociedad de fomento y de ahí se hablaba las carencias del barrio, ¿no? O las cuestiones que habría que mejorar o profundizar. Sociedad de fomento que, jugando un poco con el pasado y con el presente, muchas de ellas han desaparecido, otras se han convertido en comercios, han sido tomadas y digamos, toda esa cultura de la sociedad de fomento asociada con el mundo del obrero, del trabajador, está como diluida en gran cantidad de los barrios, ¿no? Lamentablemente, porque podría haberse ayornado, ¿no? Y cumplir una función por lo menos parecida a la que cumplía en esas épocas, ¿no? Vos imaginate una sociedad de fomento cuando tomaba la decisión de construir una pileta. Imaginen algo impresionante, ¿no? Era impresionante para la época, ¿sí? Y no solamente eso, sino que no estaba pensada como en determinados circuitos o gimnasios importantes de la zona, donde va un tipo de clase media para arriba. Sí, no estaba hecha para una élite, estaba hecha para la comunidad. Va para la comunidad, ¿no? Siempre damos un claro ejemplo de Luna de Avellaneda, por ejemplo. Luna de Avellaneda, la película marca ese tipo de situación. Sí, digamos, Luna de Avellaneda marca como ese límite, ¿no? Esa cuestión entre ese paso que se dio entre la sociedad de fomento como un lugar comunal y la sociedad de fomento como un lugar ya privatizado, ¿no? Donde el negocio va a ser lo primero y la comunidad va a quedar de lado. Ahí se muestra esa tensión, ¿no? Lo que señalábamos recién, en la actualidad, en muchos casos ha ganado la postura de privatizar todo ese ambiente, ¿no? Sí, en realidad, ¿sabes qué me molesta? Estamos copiando ideas norteamericanas, esa idea de club privado. Sí, que viene de Inglaterra, ¿no? Con membresía, ¿no? Sí. Y me parece que acá la organización obrera, pensando en este Pedro, era otra cosa. Era, a ver, tenía tiempo y ese tiempo lo dedicaba comunalmente. Sí, tu membresía era ser vecino. Ser vecino te habilitaba a entrar a la sociedad de fomento. Podrías no ser vecino y entrar igual, pero se te iba a hacer más difícil porque la lejanía, ibas a estar más cerca de otra sociedad de fomento. Entonces el vecino no tenía que pagar una cuota para entrar a la sociedad de fomento. Sí, no solamente eso, sino pensar la autogestión. Uh-huh. Ejemplo, Casanova, La Ferrera y Castillo. Nosotros necesitamos salud. ¿Sí? Y el Estado no te construye el hospitalito. ¿Y qué hacemos? Vamos a construir nosotros la salud. Y vamos a traer al médico, ¿sí? Y formamos una cooperativa para que tengamos atención médica. Sí, esas famosas salitas que había en todos los barrios, ¿no? Las salitas que eran promovidas por esta institución, ¿no? Y el origen de todo esto, ¿qué es? Bueno, tener una clase obrera fuerte que tiene algunas cosas resueltas, como vos señalabas al principio de la charla, por ejemplo, la alimentación, la vivienda,
la vestimenta, y que tiene tiempo de ahorrar parte de su salario en esas horas extras, y además tiene un tiempo de ocio, ¿no? Fundamental. En ese tiempo de ocio que desde lejos puede parecer, es un tiempo para no hacer nada. No, al contrario, es un tiempo muy creativo el tiempo de ocio, porque te lleva hasta compartir con tu familia, te lleva a compartir con el barrio, o sea, con la comunidad, y te lleva a compartir con la naturaleza. Entonces ese tiempo de ocio es tanto o más rico que el tiempo de tu trabajo formal, que hace posible que vos tengas tiempo de ocio. Y algo interesante, Pedrito tenía una pertenencia fabril, tenía una pertenencia barrial y transformaba el espacio donde vivía. No esperaba del Estado, no estamos diciendo que el Estado es necesario. Nosotros, donde no llega el Estado, hacíamos cosas, nos organizábamos. Sí. Necesitamos una plaza. Y agarraban todos los vecinos y te limpiaban un terreno baldío y se armaba algo. Vos me podés decir que era precario, bueno, pero empezaba. Sí, además teniendo consciente o inconscientemente, sabiendo la posibilidad que nosotros estamos haciendo la política. Y la política que es, y vivir en comunidad, ya estar con otra persona es estar haciendo algo para dos. Si nos juntamos 4, algo para 4, y así progresivamente. Sabemos que estamos haciendo la política nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es la política? El bienestar de los que viven en la comunidad, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Ahora hay un montón de mitos que la política es esto, que es aquello, todas cosas negativas. Entonces, pero en realidad, originalmente, ¿qué es la política? La comunidad que charla, que ve qué es lo que nos está faltando y lo que te falta a vos, yo te ayudo a construirlo o a hacerlo, y después vendrá el Estado, ¿no? Organizado, las instituciones, pero nosotros tenemos que organizarnos políticamente. ¿Para qué? Algo muy básico, para sobrevivir. Para sobrevivir, mirá lo que disparaste, ¿no? Pensá en Pedrito. Pedro sabía que un paro, si lo hacía él, lo hacía otro, no lo podía carnerear. Si yo soy metalúrgico para el textil, yo no me voy a preocupar porque me corte la calle, sino que me solidarizo con el tipo que está haciendo. Porque es tan obrero como yo. Porque es tan obrero como trabajador como yo. Y tiene la misma problemática. Sí, claro. Segunda cuestión. O sea, no reniego de ese corte. Me sumo a ese corte. Y digo, me puede tocar a mí. Me puede tocar a mí. Tengo esa conciencia de trabajador. Esa conciencia. El sindicato puede ser un infierno o puede ser el cielo. Pero en ese cielo e infierno yo tengo que estar afiliado. Claro. No hay discusión. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque no solamente desde el utilitario que me permitió un viajecito a Mar del Plata, donde sea, pero yo sé que el sindicato era el lugar de expresión donde yo podía resolver determinadas cuestiones. Resolver y me puedo ir a quejar, a manifestarme primero contra el sindicato, digamos, antes que contra el empresario. O sea, ¿cuál va a ser el primer fusible? Y el sindicato, muchachos, miren. Vos sos mi dirigente, yo te vengo a hacer esto. Claro. ¿Sí? Segunda cuestión. Parece todo idílico, pero Pedrito sabe que el patrón no caga porque lo está explotando. Y sabe manejar los ritmos de trabajo. Sabe hasta cuándo va a producir y hasta cuándo no va a producir y cuándo va a reclamar. ¿Sí? A ver, que eso te responde a la pertenencia cultural, y no estamos hablando partidariamente, estamos hablando de... Había una política obrera y una cultura obrera muy fuerte donde el tipo se sentía, ¿qué cosa? Amparado. Sí. Y vamos a decirlo, ¿no? Sin miedo. Se sentía con poder. Y sentirse con poder es ni más ni menos que reconocerse dentro de una sociedad. Porque entendemos nosotros, ¿no? El gran problema que tiene a veces la sociedad es creer que no tienen poder y que no pueden hacer nada para, seguir en un ritmo interesante o progresar de distintas maneras en la vida, en el barrio, en la familia. Y el obrero se sentía con poder. ¿Por qué se sentía con poder? Tenía un buen salario. ¿Qué quiere decir un buen salario? Alcanzaba para vivir dignamente, o sea, con lo básico y un poco más allá. Tenía representantes, que eran los sindicatos, tenía gente que lo representaba, que él había elegido. Y sabía en un punto, como señalaba vos, que obviamente dentro de este sistema económico era explotado. Pero dentro de esa explotación, él tenía un momento en el día de creatividad, ¿no? Sociedad de fomento, como hemos dicho familia, como hemos dicho vecinos, como hemos dicho una pileta, que era celebrada en el barrio, ¿no? El tendido eléctrico, ¿no? Y que eso se haya logrado a partir de los vecinos. Asfaltar una calle, arreglar una vereda. Esos pequeños logros que después suman hacen comunidad.
Y bueno, justamente sentía que tenía un poder. No sé si ahora ocurriría eso. Sí, y otra cosa de reafirmación de identidad, ¿no? Yo soy obrero, vos me podés cagar a pedo, explotar, pero hay algo que me diferencia de vos. Yo sé hacer el trabajo. Y yo te voy a marcar que yo sé hacer el trabajo. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ese yo sé hacer el trabajo era para un ingeniero, para un técnico que te quería venir a explicar determinadas cosas y Pedrito decía, no, las cosas no son así, porque yo sé. Yo te hablo de la práctica, decía el obrero. Bien. Y otra cosa interesante, pensá en las trayectorias de estos Pedros. Yo no falté en 30 años de trabajo. ¿Qué significa? No falté no significa que no hice huelga, no hice... A ver, yo cumplí con mi trabajo durante 30 años y había cosas que uno la mira a la distancia y dice 30 años para determinadas cuestiones. Cuando llegaba la jubilación de ese Pedrito, había un hito. Sí, 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 había una celebración. Había... Bien, ¿y cuál era el mayor logro para ese obrero que se jubilaba? Dos cosas eran muy comunes en la fábrica. Lo hablamos en eso. Sí, sí, se le daba una medalla. La medalla. La medalla se le da una medalla. Una plaquetita o algo más importante. Un reloj. Oh. Un buen reloj se le daba, ¿no? Y eso en un lugar interesante, casi siempre era en capital, en un hotel, ¿no? Digamos, el propio empresariado notaba en el obrero la importancia que tenía él para el propio progreso y prosperidad de estos empresarios. Y era reconocido el obrero como pieza fundamental dentro de todo el sistema económico. Y bueno, ese era un momento importante para el obrero, de reconocimiento. El reconocimiento era fundamental, no solamente de sus pares, sino en este caso de los propios empresarios. ¿No? Que no significaba que no había diferencia, pero a ver, no. Yo me retiro, hice mi laburo como corresponde, me tuviste que pagar y me tuviste que dar el relojito y el diplomita. Sí. Que eso no solamente me da prestigio a mí, sino te da prestigio a vos, ¿no? Porque te hace éticamente, digamos... Ahí está, éticamente... Claro, te ubica en un lugar interesante, como empresa, digamos. Éticamente como empresa te ubica en un lugar interesante. Y también como obrero, yo no pasé, yo soy explotado, pero me explotaste hasta donde yo quise. Sí, ahí está la plaquetita donde estoy yo, ¿no? Que tal año me jubilé y estoy ahí con otros compañeros, y eso creo que tenía cierta importancia. Bueno, tenemos que dejar a Pedro, me parece que siga trabajando. Ya es lunes y tiene que volver a trabajar Pedro. Me parece que dimos una pincelada, ¿no? De cómo era la vida por estos años de un obrero desde la mañana hasta que terminaba el día. Nos quedaron algunas cosas por hablar, podríamos haber hablado un poco de su familia, del contexto familiar, pero yo creo que dimos una pincelada de cómo era la vida de este obrero que en contrapartida, en la actualidad, es completamente diferente. Siempre ofrecemos que continúen no con lo que decimos, sino recomendamos una vieja película argentina que se llama El Arreglo, que trabaja Lupi. Lupi y Rani. Y Rani. Gran película de Arreglos. Que ahí se puede ver parte de lo que eran los Pedro, los Juanes, los... Sí. Y cuál era el sentido de cultura obrera de los barrios del conurbano. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya... Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos pronto. Esto fue el episodio número 31. Nos vemos. Adiós.